Vamos a ir a la conferencia hoy, 1 de mayo del 2025. Hay que recordar que la presidenta de México había prometido pasar un video donde nos iba a explicar muy bien qué es el Fobaproa de Ernesto Zedillo. El Fobaproa, una deuda privada que la hizo pública. ¿Qué quiere decir esto? Una deuda que era de los ricos amigos de los gobiernos neoliberales y que se la cargó al pueblo de México. Quiere decir que hoy el pueblo de México sigue pagando esa deuda que seguirá pagando hasta el 2070, así como lo escuchan. Seguramente a alguno de tus nietos les va a tocar pagar esa deuda. Y mientras aquellos amigos de los neoliberales, tranquilos, con sus millones y millones de pesos, sin tocarlos. Vamos a ir al video donde nos explica muy bien cómo fue el Fobaproa, pero antes estuvo Pablo Gómez y le entrega de forma simbólica los expedientes del Fobaproa a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señala que ahora la oposición tiene como vocero a Ernesto Zedillo, uno de los peores expresidentes que ha tenido México, a decir de encuestas recientes. Amigos, vamos a ir primero a esta entrega del expediente. Pero como de simbolismo también está hecha la lucha política, que conste que esto se lo volvemos a presentar al pueblo de México a través de su presidenta como un testimonio de lo que hicieron innecesariamente para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país. Gracias. Ya lo haremos público. Espérenme nada más. Espérense tanto. Vamos a poner una encuesta. Digo nada más para que se hizo en septiembre del 2024. Digo, para ver a quién escogieron como vocero la oposición. ¿No? Porque ahora su vocero resulta que es Zedillo. Pues miren nada más el vocero que escogieron. La encuestadora Encol preguntó el 24 de septiembre del 2024, de los siguientes personajes que le voy a mencionar, dígame por favor para usted quién ha sido el mejor presidente. 68% Andrés Manuel López Obrador, 6% Vicente Fox Quesada, 5% Enrique Peña Nieto, 4% Felipe Calderón Hinojosa. No, ya estar más abajo que Calderón está difícil. 4% Ernesto Zedillo. 3%, 4% Felipe Calderón Hinojosa, 3%, gracias por la corrección, Ernesto Zedillo Ponce de León. Le ganó ninguno. Salinas no lo pusieron, yo creo. Pero bueno, de todos esos se escogieron al que la gente recuerda como uno de los peores presidentes. Porque vale la pena nada más. Porque no sé si se han dado cuenta de que ahora todos hablan de lo mismo y reconocen a Zedillo. Y es importante, repito, para los jóvenes, porque para los que estamos más grandes nos acordamos de aquel terrible sexenio. Por supuesto de la noche neoliberal, pero de aquel terrible sexenio que le causó tanto dolor a millones de familias, que de la noche a la mañana pasaron sus deudas de poquito que debían al triple, al cuádruple, al quíntuple, por el incremento en las tasas de interés, deudas impagables para quien compró su casa con crédito, para quien pidió un pequeño préstamo
para su negocio. A ellos no se les rescató, a ellos se les trató aparte y perdieron todo. Como bien decía uno de sus compañeros, hubo gente que se suicidó en aquella época por lo terrible que significaba de la noche a la mañana de ver tanto dinero. Ahora sí vamos a ir al video que la presidenta de México presentó sobre el Fobaproa. Amigos, aquí nos lo explica bien cómo se hizo ese fraude al pueblo de México. Amigos, vamos a ir a él. La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El Fobaproa surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que en caso de crisis y devaluaciones entrara al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el Fobaproa era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México. El Fobaproa tenía un precedente directo. En 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios FICORCA, con más de 10,000 millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale. El FICORCA, como el Fobaproa, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del PRI y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas. FICORCA benefició al menos a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos. En diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, a su llegada a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros, provocando con ello una fuga de capitales súbita, el aumento de las tasas de interés y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas con los bancos. La cartera vencida se disparó en 150% en solo unos meses. El efecto fue tal que entre 1994 y 1996 la población en pobreza aumentó en 17 millones de personas, para sumar un total de 64 millones de personas en pobreza. Como consecuencia del error de diciembre, durante ese sexenio la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos por dólar. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió endeudarse con 50,000 millones de dólares frente al gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, elevando a 164,000 millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso efecto tequila de la recesión económica mexicana. El único rescate aprobado desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo fue a los grandes empresarios y a la banca en quiebra, que fue el antecedente para que grandes bancos extranjeros se quedaran con la banca mexicana. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda privada de bancos y empresas en forma de pagarés que se canalizaron al Fobaproa, equivalentes al 11% de toda la economía mexicana. En el verano de 1998, con el apoyo de los votos del PAN y del PRI en el Congreso, la administración zedillista convirtió esa deuda privada en deuda pública y el Fobaproa pasó a ser el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, en beneficio directo de bancos como Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfín y Banpaís.
La deuda original de 552,000 millones de pesos se convirtió en deuda pública. Al cierre del 2000, el último año del sexenio de Zedillo, esa deuda había crecido a 705,000 millones de pesos y en 2023 ascendía a 1,096,877,7 millones de pesos. En un cuarto de siglo, creció más de 100%, aunque ya se habían pagado más de 1,376,000 millones de pesos solo en bonos del IPAB. Se trata del saqueo más grande a las arcas mexicanas y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso. No fue casual esta complicidad. Entre los empresarios beneficiados están varios políticos del PRI y el PAN, cuyas empresas se beneficiaron del FOBAPROA, como Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, el regiomontano Fernando Canales Clariont, José Eduardo Robinson Burs Castelo o los empresarios políticos Carlos Hank Ron, que donó $25 millones a las campañas electorales de Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994, o los casos más conocidos de Carlos Cabal Peniche, Fernando Laquenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez, y grupos empresariales importantes vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza Rangel, Claudio X González Laporte, Agustín F. Legorreta Chaubet, la familia Ballesteros, Valentín Díez Morodo, David Peñalosa, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino. El FOBAPROA fue el modelo para otros rescates discrecionales, como el carretero de 1997, que costó más de 165,000 millones de pesos, o el rescate azucarero de 27 grandes ingenios por más de 30,000 millones de pesos. En 2005, la Comisión Investigadora del Senado de la República sobre el FOBAPROA y PAB consideró a este mecanismo como un despojo en el que se detectaron operaciones irregulares por montos millonarios, por las que se presentaron denuncias por defraudación fiscal, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones, conflicto de intereses, fraude corporativo, uso de información privilegiada, engaño y perjuicio a la nación. Hasta Carlos Salinas de Gortari, ex jefe de Zedillo y padre del neoliberalismo, calificó al FOBAPROA en su libro La década perdida como una capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros. Pues ya vimos la entrega del expediente del FOBAPROA, amigos y amigas. Se pasó el resumen de cómo fue ese fraude al pueblo de México por parte de Ernesto Zedillo. Aquí lo sorprendente de todo es que seguramente se dieron cuenta que Enrique Acevedo de Televisa, Javier Alatorre de Televisión Azteca, no dijeron nada de los audios que publicó el candidato a ministro, César Gutiérrez Priego, donde se escucha a la señora esposa de Zedillo hablando con narcos. Amigos, seguramente les dieron millones de pesos para que se queden callados estos corruptos. Amigos, con esto me despido. Espero que te guste el video. Suscríbete al canal, dale me gusta, comparte y nos vemos en una próxima nota.